Tutieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Mientras caminaba, la señora Anguía se quedó de repente paralizada al ver a Uri y a Tutieu de pie al borde de la calle, sudorosos con una cesta de pan en las manos, vendiendo en medio de la multitud. El corazón de ella se encogió. En sus ojos brilló una mezcla de ira y vergüenza. ¡Mi hijo! ¿Por qué tiene que soportar esto? En ese instante, el orgullo y el amor de madre explotaron dentro de ella. Con los puños apretados, el rostro enrojecido por la indignación, avanzó decidida con la voz temblorosa pero llena de autoridad. «Uri, no puedes rebajarte de esta manera. Vuelve conmigo ahora mismo, no permitiré que sigas viviendo así ni un segundo más». Pero Uri escuchará el llamado de su madre o elegirá quedarse al lado de Tutieu para enfrentar su destino. Amigos, manténganse atentos y no aparten la vista de la pantalla porque lo que viene los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Las próximas escenas serán aún más emocionantes. En la fresca mañana, con la niebla cubriendo suavemente el porche, la pequeña cocina se llenaba de risas. Uri y Tutieu amasaban con entusiasmo las manos cubiertas de harina, los ojos brillando de alegría. Cada fideo estirado, cada hogaza que crecía en el horno, reflejaba unión y el sueño de una vida mejor. El aroma del pan recién horneado impregnaba la habitación, haciéndoles olvidar los días difíciles. Sentados juntos partieron un pan aún humeante y al darle la primera mordida crujiente, sus risas se mezclaron en un cuadro sencillo pero lleno de esperanza. Sin embargo, afuera tras la neblina, unos ojos fríos los observaban en silencio. Una silueta fue emergiendo poco a poco, un rostro cargado de furia, los labios apretados a punto de soltar palabras envenenadas. ¿Podrá mantenerse esa paz efímera? ¿O tras el dulzor de ese pan, una tormenta oculta irrumpirá para arrasar con toda la alegría que apenas comenzaba a nacer? En la fresca mañana, con la neblina aún posada sobre los tejados, Uri y Tutieu colocaban bandejas de pan dorado en el pequeño puesto junto a la calle. El dulce aroma se expandía en el aire, atrayendo las miradas de los transeúntes. Al principio solo fueron unos pocos pasos que se detenían, pero pronto la multitud comenzó a reunirse, empujándose para comprar, mientras las risas y los comentarios llenaban el ambiente. ¡Qué pan tan delicioso! Hace mucho que no probaba un sabor así. Uri y Tutieu se miraron con los ojos llenos de felicidad. Las gotas de sudor en sus frentes se transformaban en orgullo. Sonrieron radiantes como si por fin hubieran encontrado una luz para el mañana. Pero en medio de aquella escena bulliciosa, al final de la fila apareció una figura familiar. Sus ojos fríos cargados de ira se clavaron en Uri sin apartarse. No hizo falta decir una palabra, aquella mirada bastaba para congelar de golpe la atmósfera. La sonrisa de Uri se desvaneció lentamente. Su corazón se detuvo un instante como si presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Podrá esta felicidad recién nacida resistir las tempestades? ¿O todo esto no es más que el preludio de una tragedia aún mayor? La mañana seguía animada con Uri y Tutieu en su pequeño puesto de pan. Sus voces al vender se mezclaban con el bullicio y sus risas se unían a los halagos de los clientes. ¡Qué pan tan rico! ¡Qué talentosos estos dos chicos! Uri se secó el sudor de la frente y sonrió a Tutieu. Con solo ver que todos lo disfrutan así, ya me siento feliz. Tutieu asintió con la mirada brillante. Sí, es esta vida sencilla la que realmente vale la pena. De pronto una voz llena de asombro resonó a sus espaldas. «Uri, ¿qué estás haciendo?» Uri se quedó paralizado y giró lentamente. Allí estaban la señora Anguía y Lin, con miradas que mezclaban sorpresa y enojo.
Lin murmuró con un tono cargado de burla. El hijo del director general, vendiendo pan en la calle. La señora Enguía avanzó rápidamente, tomó con fuerza la mano de Uri y con la voz quebrada entre la rabia y el dolor exclamó: «Hijo, ¿por qué tienes que pasar por esto? Vuelve a casa conmigo. Allí lo tienes todo. No necesitas estar aquí haciendo el ridículo frente a todos». Uri retiró su mano con un tono firme pero la mirada temblorosa. «Ya no estoy en la empresa. He decidido vivir mi propia vida junto a tu tío. Soy feliz, mamá». De repente, el bullicio de la multitud se apagó. Todo parecía detenerse para escuchar aquella conversación. Tutieu miró a Uri preocupado, pero le apretó la mano con fuerza como para darle valor. La señora Enguía quedó inmóvil con los ojos llenos de lágrimas. Apretó con rabia su bolso, dio media vuelta, pero lanzó una frase cargada de peso. «Te arrepentirás, Uri. Llegará el día en que entiendas que te has equivocado». Lin miró a Uri con frialdad antes de girarse y seguir a la señora Enguía. Los ojos de Uri se entristecieron, pero enseguida Tutieu sonrió suavemente y susurró: «No estás solo. Vamos a seguir adelante juntos». En la amplia sala de estar, bajo la luz brillante de la lámpara de cristal, que no lograba disipar la tensión, la señora Enguía se sentó erguida en el sillón. Su voz retumbó como una orden. «Imposible, absolutamente imposible permitir que Uri siga viviendo con Tutieu. Mi hijo, el único heredero de la empresa. ¿Cómo puede rebajarse a vender pan en la calle? Es una humillación imperdonable». Golpeó la mesa con fuerza. La copa de cristal vibró ligeramente. Sus ojos se enrojecieron de furia y desesperación. Frente a ella, Lin agachó la cabeza con las pestañas temblando. En su interior luchaban muchas emociones, pero respondió con cautela: «Lo entiendo, tía. Pero Uri, él ha cambiado. No será fácil que deje a Tutieu». El ambiente se volvió cada vez más denso. La señora Enguía apretó los dientes. En su mirada brilló un destello frío, como si en ese instante se forjara una determinación despiadada. «Entonces hay que acabar con eso. Lin, tienes que encontrar la manera. Haz que Uri y Tutieu no tengan oportunidad de seguir juntos. Solo cuando Uri regrese y se haga cargo de la empresa, esta familia podrá mantener su honor y su poder». En ese momento, el tic-tac del reloj sonó con fuerza, subrayando lo apremiante del tiempo. Lin levantó lentamente la vista. En sus ojos apareció un destello extraño difícil de descifrar. ¿Celos, cálculo o un secreto oculto? Sus labios se curvaron en una sonrisa ambigua difícil de descifrar. «Confíe en mi tía. Déjeme pensar cómo hacerlo». La señora Enguía la miró fijamente con una mezcla de esperanza y preocupación en los ojos. Afuera, el viento soplaba con fuerza, las ventanas de cristal temblaban como si anunciaran la llegada de una tormenta. ¿Qué plan estará tramando Lin? ¿Será el inicio de una estrategia peligrosa o una traición que ni la propia señora Enguía imagina? Uri y Tutieu acababan de entrar en la casa. La puerta se cerró con un golpe seco resonando en el silencio del lugar, apagando de golpe el calor que había un instante antes. Tutieu dudó con los dedos temblorosos y la mirada esquiva. Su voz sonó baja, cargada de inquietud. «Uri, ¿y si vuelves con tu madre? Tengo miedo de que se enfade». Aquellas palabras cayeron como un cuchillo afilado, rompiendo la calma. Uri se quedó inmóvil. Sus ojos se oscurecieron, el rostro se endureció por un instante. No respondió de inmediato. Permaneció en silencio con el puño cerrado. Una leve sonrisa apareció en sus labios, no de debilidad, sino de un desafío firme. «Enfadada puede ser, pero tienes que entender que aquí contigo es donde realmente me siento vivo. Y a mi madre la enfrentaré yo. Hablaré con ella, pero no ahora». Cada palabra salió de su boca con firmeza fría como una declaración de guerra.
Tutieu quedó paralizado. Su mano apretó con fuerza la tela de su ropa con el rostro marcado por el miedo y la impotencia. Quiso decir algo más, pero la mirada decidida de Uri lo detuvo. El aire se volvió pesado como si cualquier chispa pudiera desatar una tormenta. Afuera, la noche caía densa. El viento silbaba entre las rendijas trayendo un sonido extraño parecido a unos pasos que se detenían frente a la puerta. La penumbra acentuaba las siluetas de ambos. Reflejadas en el cristal de un lado, un amor sencillo. Del otro, las cadenas de la familia. De pronto, Tutieu se sobresaltó. Su mirada se desvió hacia la cortina como si hubiera visto una figura borrosa quieta en la oscuridad. Dudó en hablar, pero antes de hacerlo, Uri le tomó la mano con firmeza, con los ojos llenos de determinación. Aunque haya alguien afuera, no me separaré de ti. Detrás de la ventana, una sombra permanecía inmóvil con la mirada clavada en ellos. ¿Tendrá Uri el valor suficiente para enfrentarse a su madre? La persona que espera afuera será realmente la señora Enguía y habrá escuchado todo. Si la verdad sale a la luz, ¿qué pasará con el amor entre Uri y Tutieu? ¿Y acaso Lin está ocultando un plan que podría complicar aún más las cosas?